Bien, pues muy buenas a todos y a todas, yo soy un vuestro parlante. Estamos en el tercer y último vídeo dedicado a la lectura de citas del Manifiesto Conspiracionista, libro publicado en Pepitas Editorial, y nada, pues estamos leyendo un poco las citas que más me interesaban, ¿no? Bien, continúo. Estamos en la página 221, que da inicio a un capítulo titulado El infierno actual no es sino la realización del viejo proyecto positivista, donde se hace una crítica al origen ideológico de la estadística, a las relaciones íntimas entre la Fundación Rockefeller y la biología y la medicina del siglo XX, la medicina y la biología modernas, y por último a la cuestión del positivismo y la crítica al modelo de Auguste Comte como el representante de este tipo de filosofía, Auguste Comte para los amigos. Bien, entonces dice: desde el día en que se empezó a describir la ciudad como un cuerpo, ya nada pudo impedir la circulación de las metáforas médicas en política y de las metáforas políticas en medicina. La crisis era el momento decisivo para el paciente y para su médico. La crisis, ya en Hipócrates, mucho antes de serlo para los dirigentes, fue, por cierto, un médico juglar, el primero en estudiar las crisis económicas del siglo XIX. El régimen en el filósofo del siglo X, Al-Farabi, remite tanto a la política como a la dietética. Estudiaron la constitución física de los individuos y luego se les metió en la cabeza que había que redactársela a los países. Alcmeón de Crotona veía en el desequilibrio del organismo enfermo un caso de sedición interior. La teoría celular de Virchow es indisociable de su compromiso republicano en 1848, tanto como de su lectura de la monadología de Leibniz. Ernst Haeckel, defensor posterior y muy poco republicano de la teoría celular, escribía en 1899: las células son los verdaderos ciudadanos autónomos, que reunidos por miles de millones constituyen nuestro cuerpo, el estado celular. Celda de monasterio, celda de cárcel, celda de comisaría, hete aquí una civilización que ha visto en la celda, esto es, en la célula, la unidad elemental de la vida. Bien, pues aquí vemos un poco las relaciones entre la vida, bios, y la política o polis, ¿no? De ahí el concepto de biopolítico, tan importante en la obra, por esas relaciones. Podríamos decir biomédico-político, pero bueno, la cuestión es Foucaultiana en último término, ¿no? Bien, en la página 225 tenemos un apunte muy significativo sobre el origen de la estadística. Dice: las herramientas básicas de la estadística moderna, el método de regresión, la correlación y los coeficientes de correlación, la mediana, los deciles y el intervalo intercuartil, fueron inventadas por Francis Galton y Karl Pearson en el marco de su militancia científica en favor de la eugenesia, cuyos representantes más distinguidos a nivel mundial eran ellos. ¿Vale? Y, por otro lado, en contraposición a la estadística, dice: la singularidad, que es el todo de la experiencia, es antiestadística. Por eso la estadística tiene que arrasar la experiencia en todas partes. Bien, vamos a leer un fragmento de Rainer Maria Rilke, que la verdad es que me pareció genial. Dice lo siguiente: hace ya más de un siglo, Rilke ironizaba a propósito del Hôtel Dieu. Ahora se muere en 559 camas, en serie, naturalmente. Es evidente que, a causa de una producción tan intensa, cada muerte individual no queda tan bien acabada, pero esto importa poco. Qué susto me ha dado. Lo que cuenta es el número. Quien concede todavía importancia a una muerte bien acabada. Nadie, hasta los ricos, que podrían, sin embargo, permitirse este lujo, comienzan a volverse descuidados e indiferentes. El deseo de tener una muerte propia es cada vez más raro. Dentro de poco será tan raro como una vida personal. Dios mío,
es que está todo hecho. Se llega, se encuentra una existencia ya preparada, no hay más que revestirse con ella. Si se quiere partir o si se está obligado a marcharse, sobre todo nada de esfuerzos. Voilà votre mort, monsieur. Ahí está vuestra muerte, señor. Se muere según viene la cosa. Se muere de la muerte que forma parte de la enfermedad que sufre. Pues desde que se conocen todas las enfermedades, se sabe perfectamente que los distintos desenlaces mortales dependen de las enfermedades y no de los hombres. Y el enfermo, por decirlo así, no tiene nada que hacer. Esto está en los cuadernos de Malte Lauritz Bridge. El texto de Rilke, quiere decir, pues a alguien le interesa. Bien, en la página 228 nos habla de cómo no necesitamos la estadística para vivir. Las verdaderas estadísticas no tienen ninguna utilidad, no aportan nada a las situaciones vividas, donde nos enfrentamos directamente a lo que hay, con nuestro propio aparato de percepción y de conocimiento, donde lo sensible se encuentra con lo sensible, donde lo singular se relaciona con lo singular. Solo un individuo vacío, una singularidad desprovista de singularidad, podría seguir las leyes estadísticas. ¿Vale? Y dice: si uno se basara en las cifras de muertes en carretera, no cogería jamás el coche. Si se atuviera a las tasas de divorcio, no se casaría nunca. Si comprobara las curvas de morbilidad al nacer, se apresuraría a volver al vientre de su madre. Las estadísticas de suicidio no dicen nada de los tormentos y de la ira, de la desesperación y del órdago que invadían al amigo que ha acabado con todo el momento de su gesto. La gran mistificación de la estadística consiste en que no tiene más utilidad ni sentido que el especulativo o distractivo, y que pretende utilizársela para guiar nuestras conductas y para que nos guiemos nosotros mismos. Produce todo tipo de normas que disponen a los sujetos a vigilarse los unos a los otros y a ajustarse a ellas. Esas normas son de gran utilidad para gobernar un país, pero no para vivir. Uno puede vivir su vida, pero no la gobierna jamás, y diga lo que diga, no gestiona nada. La estadística, en verdad, está maldita. Bien, hay un apunte también muy curioso en la página 245 con respecto a la invención del transhumanismo, que no la conocía, me pareció interesante. A ver. Aquí. Dice: en 1939, Jean Coutrot, C-O-U-T-R-O-T, Coutrot, en el marco de unos encuentros organizados por su Centro de Estudios de los Problemas Humanos, donde uno podía cruzarse lo mismo con el escritor Aldous Huxley que con el médico Andrés Carrel, presenta Voix d'un transhumanisme, esbozo de un transhumanismo. Lo digo por si a alguien interesa cuál es el origen. Se supone que esta es la primera obra que se habla de tal cosa, este tal Coutrot. Bien. Y ¿qué más? Ven por aquí. Bueno, tengo, a ver, sí, otra cita de Artaud. Dice: en 1936, tras leer La incógnita del hombre, que es una obra de, a ver, creo que es una obra de Edouard Toulouse, creo que sí, creo que es de Edouard Toulouse, Antoine Artaud le escribe una carta a Carrel, Alex Carrel, ¿vale?, desde México. Le dice, o más bien le escupe. Bueno, creo que la obra es de Toulouse, pero le escribe a Carrel. Bueno, el caso es la cita, ¿no? Que me estoy complicando la vida. Dice Artaud: en el punto al que hemos llegado, solo la destrucción sistemática, salvaje, de todas las adquisiciones de la ciencia puede salvarnos.
Me refiero a salvar esa vida de los hombres en la que todos hemos dejado de participar. Sí, solo un gran castigo, que por un tiempo nos prive de los beneficios de la civilización, puede enseñarnos a vivir de nuevo, ya que las verdades, los fenómenos y las certezas que la ciencia nos da son verdades usurpadas. No es por medio de la ciencia como se curan las perversiones abusivas de la ciencia. Demasiados sabios se han puesto a observar las enfermedades en el microscopio, mientras el sentido del rostro enfermo, que arde como un solo culto, ha descendido para siempre a los limbos de la conciencia. Bueno, en la página 253 dice lo siguiente. Se construyeron este es el último capítulo, se titula Venceremos porque somos más profundos, es uno de los capítulos también más importantes. Dice: se construyeron y se llenaron las cárceles para los que no están dentro se crean que ellos sí que son libres y respetables e inocentes. Se construyeron y se llenaron los manicomios para que los que pasan por delante se piensen que ellos sí que son razonables y que están cuerdos y que son normales. Parece una lectura interesantísima, ¿no?, de la existencia de estas instituciones político-sociales. Bien. Dice: todo el mundo conoce a personas de izquierdas, cultas, progresistas, enrolladas, simpáticas, críticas, que en estos 2 últimos años no han hecho otra cosa que demandar restricciones cada vez más funestas de libertades, al tiempo que se les llenaba la boca de palabras como solidaridad, altruismo y desigualdades sociales. El progresismo es de esencia reaccionaria. Siempre ha tenido como objetivo mantener el orden. De hecho, el progreso es el desarrollo del orden, es una frase de Auguste Comte. En la página 259 dice: no fue un startuper del Partido Comunista Chino quien dijo: en realidad, creo que la mayoría de la gente no quiere que Google responda a sus preguntas. Quiere que Google le diga lo que tiene que hacer a continuación. Esto lo dijo Eric Schmidt, director general de Google, en el Wall Street Journal en 2010. No fue un calenturiento conspiracionista el que declaró: la tecnología va a entrar en el cerebro de la gente. Al final tendrás un implante que, cuando pienses en cualquier cosa, te dará la respuesta, sino Larry Page, respondiendo en 2012 en New Republic a las preguntas sobre su visión acerca de los asistentes personales del futuro. Bien, y luego por último vamos con la cuestión social. Dice: la cuestión social pretende producir extraterrestres que quepa desplazar a voluntad, cuyas tierras se pueden saquear y cuyos medios de existencia se puedan envenenar, y a los que, llegado el caso, se pueda meter en una fábrica. Así, desarraigados, aislados, debilitados, ofrecen menos resistencia a dejarse tratar como una materia indistinta, sin cualidades ni determinaciones propias, como una especie de plastilina para la ingeniería gubernamental. Bien. Y dice: la cuestión social, que suena a nuestros oídos tan positiva, cargada como está de tan buenas intenciones desde hace 2 siglos, por tantos reformadores y revolucionarios, se ha subido neciamente a ese carro. Es una estrategia. Sirve para encubrir la expropiación de su mundo a los seres, para autorizar la violación de su inscripción en los lugares que le son familiares. Bien, en la página 264 pues habla un poco de una cuestión bastante heideggeriana que intenté resumir el otro día, pero bueno, vamos a leerlo. Dice: tienen que abstraernos a toda costa de lo que somos, de lo que sabemos, de lo que sentimos. Todo debe ser aprehendido desde fuera, como decía Durkheim, quien hizo de ello la garantía misma de la ciencia y el ideal de un sujeto cognoscente libre de mundo. Todo, hasta nuestra condición corporal, debe resultarnos opaco. Según ellos, guardaos de confiar de vuestros sentidos, como decía Littré. La posibilidad de una apropiación inmediata de la vida, de una aprehensión directa del mundo, les indigna,
Intuición es para ellos un insulto, porque implica que nadie les necesita para saber y existir. Ese es el gran desacuerdo político, antropológico y epistemológico que tenemos con ellos. No somos seres sociales. Como muchos somos seres relacionales, si es que no queda más remedio que transigir con las categorías al uso. Aún así fallaría lo esencial, porque el entramado de relaciones que conforman nuestra propia y nuestra potencia propia y nuestra inscripción en el mundo delinea el mismo lugar. Somos ese lugar cambiante e imposible de objetivar, y eso, un lugar, no se puede abstraer, modelizar, espacializar, volver equivalente y a continuación gestionar la distancia. Vale. Estamos acabando ya. Página 265, una cita de Margaret Thatcher. Dice Margaret Thatcher: la economía es el método, el objetivo, cambiar el alma. Y acto seguido dice una cita de Stalin a la llegada de Gorky a la Unión Soviética. Dice: es más importante producir almas que tanques. El hombre es modelado por la existencia, y vosotros aquí debéis participar en la remodelación de su alma. Eso es lo que importa, la producción de almas humanas. Y esta es la razón por la que alzo mi vaso en vuestro honor, escritores, que sois los ingenieros del alma. El tema del alma, al menos uno en el que Thatcher y Stalin estaban muy de acuerdo. Este asunto es más que nunca una cuestión política, incluso estratégica. Bien, aquí va a definir ya la cuestión del alma. Vamos a ver la cuestión del alma. En realidad, el alma remite por entero al carácter relacional y cósmico del mamífero humano, ya puestos de todo lo que vive. Durante milenios, antes de que la biología viniera a embrollarlo todo, eso a lo que hoy llamamos lo vivo era más bien lo animado, aquello que está dotado de un alma. En latín, en griego, en hebreo y en otras lenguas, la noción de alma, ánima, sige, ruach, remite al aliento, al viento, a la respiración. Lo que está vivo es, pues, lo que está traspasado, penetrado por un aliento. Vivir no es ser un centro orgánico autógeno, ni siquiera una voluntad de poder o una fuerza de organización. Es participar de lo que nos rodea. Es estar en estado de participación cósmica. Es por ello que un cuerpo vivo es siempre mucho más que un cuerpo. Si el alma, no obstante, es también el lugar de nuestra singularidad, es porque lo que es lo más singular en cada uno es precisamente su manera particular de enraizarse con ese aliento común, la modalidad expresiva particular que ofrece a ese mismo aliento. Como se decía en la antigüedad, todo está en todo, pero en cada caso, en cada cual, según su modo propio. No estar aislado, no ser excluido de la ley, de las estrellas, por la menor separación. ¿Qué es la vida interior? Sino el denso cielo en el que se precipitan los pájaros y donde las ráfagas de viento nos conducen a nuestra casa, escribía Rilke. Vale, esto con respecto al alma. Página 268 dice: tampoco ellos consideran que la esencia de los seres sea nada interior, nada que esté escondido dentro, sino el conjunto de relaciones cuyo nudo esos seres son, y ese nudo pretenden adivinarlo a partir de las comunicaciones que mantenemos y las informaciones que pasan por ahí, adivinarlo y, si es posible, reducirnos a él. De ahí sacan un grafo, una miniatura de nuestra alma, una mántica, mucho más que una semántica. Importante también este párrafo, yo creo. No, la página 269 es importantísima, pero muy larga. Me la voy a saltar, lo siento. Estoy bastante cansado en general. Dice: el plano del alma es el teatro de operaciones de la época. Sobre este terreno se libra la más salvaje y la más desapercibida de las guerras. No hay en todo esto ningún espiritualismo. Y si se quiere ver a toda costa algo de mística aquí, será en el sentido en el que la entendía Hoffman,
el químico que sintetizó el ácido lisérgico, cuando decía: un químico que no es un místico no es un buen químico. Y en las páginas a partir de la página 270 se pone a hablar de una cuestión que yo no conocía, que es Lukács, ¿vale? Resulta que Lukács, después de escribir Historia y Conciencia de Clase, bueno, tuvo una decaída intelectual muy fuerte, ¿no? Pero justo en ese periodo, en el periodo que va desde la publicación de Historia y Conciencia de Clase del año 23 hasta el 23 o por ahí, no, hasta el 30, hasta casi después de la Segunda Guerra Mundial, hizo unos análisis sobre Dostoyevsky, ¿vale? Y aquí en el libro se analizan estos análisis sobre el tema de Dostoyevsky y la importancia de la singularidad de el individuo individual. Un poco rollo, ¿no? Pero, vale, para que lo vean, es una página que está como llena de negrita, ¿vale? Está casi todo lleno de negrita y es como importantísimo. Pero, bueno, es que no lo voy a leer. Es muy importante, pero no apetece. Así que, en fin, si les te interesa, pues se ponen en contacto conmigo y yo les facilitaría estas páginas. Porque, bueno, pues sí que creo que son importantes, pero bueno. Por decir alguna. Bueno, básicamente es una crítica de lo social y una apuesta por lo individual, por el alma, ¿no? Sencillamente. Bien. Dice: proletarios del mundo entero, mediten, busquen en ustedes mismos la verdad y construyanla. No la encontrarán en ninguna parte. He aquí el primer mandamiento de la Revolución Rusa. Esto es un texto de Archinov en Historia del Movimiento Makhnovista, página 274. Y en la página 278 dice: mientras hasta en la enseñanza pública, por lo demás tan moderada, hay delegadas de educación y ciencia que rompen a llorar ante el tratamiento que se les da a los niños en las aulas, patios y pasillos. Mientras los unos se hacen más impermeables y más hijos de puta que nunca, los otros parecen haberse vuelto tan quebradizos como las cadenas logísticas mundiales. Se anuncian crisis subjetivas, además de crisis materiales, papel o microchips. No, esto no tiene que leer. Bueno, sí, y habla un poco de los espacios de resistencia, ¿no? En la pandemia. Lo voy a leer porque también es un pasaje bonito y es corto. Dice: los 2 últimos años han dibujado un paisaje nuevo e insospechado, los caminos en los que nunca te vas a encontrar con la policía, el pequeño cinturón abandonado que rodea todo París, y en el que quedaban los que no iban a dejar de vivir por culpa de la locura sanitaria, los bares amigos que no exigen el pase, los que abren de extranjis, el suburbio en el que se cachondean por lo bajo de todas esas nuevas normas, los pueblos y zonas rurales donde esas normas no cuajan, las ciudades en las que se apoya a los bomberos y a los trabajadores que se niegan a vacunarse, los médicos que recetan tratamientos no autorizados y los enfermeros que pinchan de mentira. Vale. Dice en la página 284, estamos a punto de terminar: separatismo, primado de la experiencia, concentración territorial, los terrores profundos del poder son nuestras mejores indicaciones estratégicas. Y luego hace una apología de la venganza, ¿no? Quiere vengarse, queremos vengarnos, queremos vengarnos de muchas cosas, ¿no? En definitiva. Y que al final que la venganza es el camino y no la esperanza de algo mejor. La venganza por el pasado oprimido nos guía, nos da más fuerza moral que el futuro esperanzador de la libertad, por así decirlo. Tengo una cuestión. Bueno, ya al final del libro, en las últimas 4 páginas, hace una especie de no sé, una especie de guía para la acción, vamos a decirlo así, ¿no? Y da una serie de consejos. Los consejos son: Internet no sirve, ¿vale? Las redes sociales no sirven.
Las manifestaciones políticas tampoco, es decir, y hacer el desfile por la calle de la huelga típica tampoco vale. Lo único que vale son las amistades que se generan de manera espontánea en la calle. Y hay que cuidar esas amistades que son buenas y bellas, sencillamente, ¿no? Dice que hay que combatir la infiltración de las fuerzas de seguridad del Estado a través de la multiplicidad de conspiraciones, a través de la idea de 1000 mesetas de Deleuze y de Guattari, y que revolucionar es conspirar, que no que tenemos que buscar herramientas y probarlas, sencillamente, y llevarlas a cabo, y que solas irán apareciendo, por así decirlo, ¿no? Y hay una cosa que quería preguntar, ya, pues no sé, por soltarla, aunque debería haber hecho al principio, porque ya ahora prácticamente quien llega hasta aquí en el vídeo, si esto es un vídeo asqueroso que no ve nadie, ¿no? Porque es aburridísimo, un tío leyendo un libro, ¿a dónde vas? Ese tío es rarísimo. Bueno, en fin, yo lo suelto y lo que sea, ¿no? Habla de un tal Jean Jérôme, lo deletreo, bueno, lo digo en español, Jean Jérôme, ¿vale? Jean Jérôme, que dice, basta con interesarse en el papel decisivo que desempeñó el militante clandestino Jean Jérôme en la historia del Partido Comunista Francés después de 1945 para entender que las jerarquías públicas rara vez se corresponden con el poder real. Pero yo no sé, no he encontrado información a este respecto, así que nada, se lo dejo yo a ustedes por si alguien tiene alguna información acerca de este tal Jean Jérôme y qué hizo después de la Segunda Guerra Mundial, porque sí que sé que participó en la resistencia, ¿no? Pero no sé qué hizo después. Y poco más. Dice, la alegría de conspirar es la del encuentro, la de descubrir hermanos y hermanas justamente allí donde menos se esperaba. Las categorías sociales no son reales, solo es real la obstinación en hacerlas prevalecer y en someterse a ellas. Servirse de esas categorías para negar la singularidad de los seres, para pisotear la manera propia que cada cual tiene de adaptarse a ellas, es señal de bajeza, de grosería o de ambas cosas. Así que nada, manifiesto conspiracionista, 300 páginas de reflexiones de filosofía política y de conspiración, bastante interesantes, bastante bien. Es un libro bastante guay. Tampoco lo recomendaría efusivamente, pero bueno, para el que le interese, yo creo que está bastante bien. Y poco más. Hasta aquí los 3 vídeos famosos. Hemos terminado la reseña, la lectura de lo que quería leer. Y nada, nos veremos en el próximo vídeo con lo que sea que vaya a hacer, que vaya usted a saber qué día en 3 es. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.